y vamos a comunicarnos con la abogada que representa a la concejal denunciante. Ella es María de los Ángeles Petit y está, sí, como decíamos, en contacto con nosotros. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Bueno, en principio, para que quede claro, ¿qué tipo de denuncias son las que presentaron? Bueno, se hicieron dos denuncias, una en el Foro Penal contra las dos mujeres que se observan en el video por lesiones leves, porque la concejal después de eso, nosotros decidimos hacer esa denuncia porque quedaron los dedos marcados en los brazos, en los antebrazos y rasguños, y también hay una agente que no hemos podido identificar de apellido Patiño, que es quien la toma desde la espalda y también le produce algunos moretones en la espalda, que fueron contratadas por el médico policial. A raíz de eso, el domingo, eso fue el sábado a las 8:30 de la noche. Claro, esto fue el sábado en el contexto de la Maratón de Reyes. Sí, en realidad sí fue en el contexto, y la concejal lo que hace es acercarse cuando el intendente se dirige a una zona que estaba vallada dentro del corsódromo, y él va caminando desde donde se había alargado la carrera, y lo que hace es pedirle una audiencia, porque toda la semana Concordia realmente había estado muy movilizada por la no renovación de más o menos 140 contratos de gente que ya tenía bastante antigüedad en la municipalidad, y también de monotributistas dados de baja, y el intendente no había querido recibir ni a los concejales ni a los gremios, que en este caso la concejal había acompañado a las marchas y a los gremios a la entrega de un petitorio, y el intendente no había querido recibir ni él ni a través de ninguno de sus funcionarios. Entonces lo que hace ella es aprovechar esa exposición pública, que fue la primera vez que el intendente sale a la calle desde que se había iniciado el conflicto, el viernes 2 y el sábado 3, cuando empezaron a caer las marcaciones por reloj a todos los empleados que no le habían sido renovados los contratos, y aprovecha esa oportunidad para seguirlo y pedirle una audiencia para el lunes. Y el intendente se da vuelta y le contesta de muy mala manera, le dice que es una sinvergüenza, que todo es producto de la gestión anterior, que tiene que pedirle perdón a los concordienses. Realmente bastante fuera de lugar la contestación, en un tono desaforado, diríamos. Y después se da vuelta y camina y habla con su personal de seguridad. Él estaba rodeado más o menos por 5 o 6 policías, ¿no? Porque acostumbra a ir muy bloqueado, digamos. Y le da, cuando habla con una de ellas, ella se da vuelta, la policía se da vuelta y la empieza a empujar, que es lo que ustedes ven ahí, y desde atrás la agarra otro policía que no se ve, y ahí es donde se produce ese forcejeo. Entonces se realizan dos denuncias, como le decía, una penal, que tiene ya medidas de restricción de acercamiento y de actos de no molestar, y en la cual nosotros le estamos pidiendo constituirnos en querellantes en el día de hoy. Y la otra es una denuncia civil contra el intendente por violencia verbal, ideológica y simbólica, porque no se olvide que está hablando con una concejal y que él está hablando en un carácter de intendente. No es una discusión que también, por supuesto, tiene que valorarse como violencia, pero acá se ve agravada por el carácter institucional de las personas que son protagonistas, ¿no? Usted decía que hay medidas de restricción respecto de que fueron aplicadas en torno a la denuncia penal a estas mujeres que usted mencionaba. ¿Qué es lo que pasa respecto del intendente Ascue? Respecto del intendente Ascue, la concejal fue a la entrevista personal, como marca el protocolo, con el juez de civil en turno, que es el doctor Marco Giuseppe, que es el titular del juzgado civil número 1 de Concordia. Después concurrió a la entrevista del equipo técnico interdisciplinario, y ahí lo que se aconseja es establecer medidas de no molestar. Son medidas recíprocas, como se dan normalmente, digamos, no es como se dice que porque es un caso particular, no, en general las medidas son recíprocas, porque lo que intentan es no profundizar la violencia. Y ahora, por supuesto, que empieza el proceso. Nosotros hoy, en el día de hoy, hemos pedido que el intendente sea incorporado al registro de antecedentes de violencia del REJUCAP, porque ya tiene una denuncia anterior por violencia institucional, y también pedimos que no sea una opción, como se la da el juez, sino que sea obligatorio que concurra al equipo técnico para evaluar esa ira que tiene, esa forma de hablar que tiene bastante violenta con las personas, ¿no? Porque entendemos que como cualquier
hombre, como cualquier hombre común al cual se lo denuncia, no porque sea intendente y que darle algún tipo de beneficio, debe hacer el tratamiento psicológico en algún hospital público como corresponde. María de los Ángeles, ¿es posible que se haya radicado una denuncia cruzada, que hayan denunciado a la concejal por entender que la forma en la que ella abordó al intendente tuvo algún aspecto violento? ¿Está al tanto de esto? No, nosotros lo sabemos por comentarios, no hemos sido notificados de ninguna denuncia cruzada. Indudablemente que esto generalmente existe, pero yo creo que si las denuncias se tienen que hacer cuando existen, y son penales, cuando existen, como en este caso, lesiones, deben hacerse en el momento, y no 24, 48 horas después, cuando en realidad son más tomadas como reacción a la denuncia inicial y a las medidas que se le imponen, y no sobre un hecho concreto. En este caso sí lo hay, yo creo que es una orden directa del intendente que está tratando de resguardarse y de imponer la responsabilidad de los hechos en la concejal, cuando del video se nota claramente que ella lo que le pide es una reunión. Ella le dice, intendente, ¿por qué nos reunimos? ¿Por qué no tenemos una reunión el lunes? Le dice, ¿no? Y él se da vuelta y le grita todas esas cosas. En realidad, yo creo que es la falta de experiencia, la falta de gestión y sobre todo la falta de fundamentos, porque ahí queda muy claro que el intendente no ha renovado los contratos, no por una cuestión financiera o de reacomodamiento institucional como lo quiere vender, sino realmente por un odio político y una revancha política que tiene contra todo aquel que fue contratado, que ingresó en la gestión anterior. María de los Ángeles, claro eso. Sí, Petit, muchísimas gracias por este contacto y bueno, por aclarar los aspectos que están vinculados a la denuncia que presentaron por parte de la concejal. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.